solamente sigue el proceso el reclamante, el titular del proyecto como reclamante. Luego, en función de una resolución como la que hemos tenido, entenderíamos, de acuerdo a la resolución que ha hecho el Servicio de Evaluación Ambiental reclamado, no tendríamos la posibilidad siquiera de acceder al Tribunal Ambiental utilizando la norma del número 5 del artículo 17. Nosotros hemos reiterado que más allá de una serie de disquisiciones doctrinarias y de práctica apropiada que se nos plantean en la incidencia de incompetencia, nosotros insistimos en el tenor literal de la ley. El tenor literal de la ley es sumamente claro cuando establece las posibilidades de interponer reclamo cuando una resolución es negativa. Lo dice el artículo 20, lo reitera el artículo 17 número 5. No hay tacha alguna respecto a la competencia, y vuelvo a insistir, para no matar el programa sobre un tema muy formal, vuelvo a insistir en la situación de la incidencia de competencia de acuerdo con nuestra respuesta. Añadir el tribunal que hemos agregado, porque a fin de cuentas esta reclamación busca la invalidación de una resolución que además se ha obtenido espuriamente. ¿Por qué decimos espurio? Porque se ha infringido las normas más básicas del derecho público que rigen las normas, la actividad de los órganos del Estado. Según nuestros principios constitucionales de los artículos 6 y 7 de la Constitución, donde ahí está la sanción, una sanción constitucional, es la nulidad constitucional, ineludible, insubsanable, indescriptible, que hemos planteado, en una norma que nos parece igual extraña. Debo, como abogado y colaborador de la Administración de Justicia, uno tiene que ser neutral en estas cuestiones. Y debo ser honesto, que me ha extrañado ver la norma que he visto a propósito del artículo 20 que admite el recurso de reclamación que interpuso el titular del proyecto respecto a la resolución de la Comisión de Evaluación. Porque interpuesto el recurso, la ley le otorga un plazo fatal de 30 días al ente que debe resolver el director ejecutivo para pronunciarse y decidir sobre la reclamación interpuesta. No es normal encontrarse en normas legales que rigen los actos de la Administración del Estado el concepto fatal. Siempre se nos ha enseñado que la fatalidad no aplica normalmente a la actividad estatal. Pero por alguna razón, en esta norma está dicho expresamente, el plazo es fatal. Y aquí tiene que ver con la anormalidad de la decisión adoptada. La decisión del Director Ejecutivo Nacional fue dictada el 14 de agosto del año pasado, respecto a una resolución de una reclamación interpuesta el año 2012, julio, si no me equivoco, el año 2012, respecto a la resolución de la Comisión de Evaluación del 11 de junio de 2012. Pasó más de un año, sin que nadie supiera. ¿Por qué tengo que además aludir por una cuestión práctica? Porque ocurre que a nivel regional el proyecto fue rechazado, y no por arbitrariedad, fundadamente. Sin embargo, pasó un año en que se entendió abandonada la reclamación, abandonado el proceso administrativo, y simplemente, después de un año, aparece una resolución dictada por un órgano que, de acuerdo con la ley, según lo que nosotros entendemos, no pudo haberse dictado. En materia de derecho público se puede hacer solamente aquello que la ley y la Constitución permiten. Todo lo que exceda ese ámbito y el marco que se acepta es nulo por incompetencia del funcionario, nulo por falta de inclusión legal, nulo por violación del principio de legalidad de los actos de la Administración del Estado, nulo por el principio de competencia de la Administración del Estado. Ninguna magistratura se puede atribuir, ninguna persona se puede atribuir ninguna facultad que no sea la que le acordaba la Constitución y la ley. En este caso, la ley le permitía al director ejecutivo pronunciarse dentro de 30 días, en un plazo fatal de 30 días. Las consecuencias de eso no viene al caso que yo las analice, sea responsable administrativa, pero hay una sola consecuencia clara: el acto es nulo, y nulo de nulidad de derecho público por una sanción constitucional que es insubsanable e insuperable. En función de eso, el tribunal, hemos dicho y lo está analizando en nuestra presentación, creemos que el tribunal, dado que tiene competencia para conocer no solo las controversias ambientales, sino que también conocer todos los temas ambientales que la ley entrega a su competencia, a su conocimiento, artículo primero de la ley, y el 17, número 9 de la misma ley que crea este tribunal ambiental. Bien, el tribunal ambiental, si la situación aparece manifiesta más encima, bien puede decir que se ha incurrido en la sanción de nulidad de derecho público que se refiere al artículo 7, inciso final de la Constitución o Carta Fundamental, bien puede declarar la ilegalidad, declarar la invalidez e ilegalidad del acto, si con ello además de paso acoge la pretensión
de invalidación que viene planteada en el tratado. Finalizando, el Supremo Tribunal, insistir que a nivel del director ejecutivo, la resolución del director ejecutivo no solo en un procedimiento puro del que ya he venido criticando bastante, es una resolución infundada y sorprendente para el nivel técnico en el que nos encontramos a propósito de un servicio de evaluación ambiental, en su máxima autoridad. Dicho sea paso, el director ejecutivo en ese minuto, luego de dictar a los pocos días la resolución, cambió de titular del cargo. Es insólito que entra a hacer análisis, vuelvo sobre nuestro escrito presentado para no agotar siempre demasiada talla del Supremo Tribunal, entra a análisis como hacer las evaluaciones en función de si cabe aplicar o no el artículo 11 de la ley del medio ambiente, hace análisis de que si el proyecto y la bocatoma están 50 metros más allá, 50 metros más acá, que en realidad la discusión de la Comisión de Evaluación de la Región de los Ríos se quedaba en una situación que bien podía ser superada por pintando con colores armónicos las instalaciones relativas a los estanques o poniendo mallas sobre los pasillos de los estanques. Y eso a propósito de que había un planteamiento de proteger zonas de interés paisajístico en lugar de los reconocidas en el lugar. Es insólito. Y eso me lleva a decir que más allá de votarnos en argumentos científicos, se trata de una piscicultura. Es un curso de agua que jamás ha tenido una piscicultura, ni en sus proximidades, ni en su margen superior, ni en ninguna parte de su curso. Ni en ninguna historia de la cuenca y subcuenca del lago Ranco ha habido una piscicultura en ese lugar del río, en ese río. Y la única que existe más próxima está a 50 kilómetros, piscicultura Río del Agua, famosa a propósito de la erupción del Cordón Caulle, dejó el gran desastre. Existe un video, no alcancé a traer el video que habría sido realmente clarificador para el tribunal, de ver qué es lo que le pasa a la piscicultura en situación de emergencia. Vuelvo sobre un punto técnico también del tribunal. El director ejecutivo, argumentando a favor del proyecto, sostiene que en realidad hay una serie de medidas que se pueden aplicar en caso de emergencia que mitigarían los efectos perniciosos y del daño ambiental. Curiosamente, se refiere a la situación en emergencia, que significa paralizar el proyecto. O sea, significa que si en ese proyecto hay emergencia, el daño ambiental va a ser tremendo. Está reconocido en la propia resolución reclamada. Lo que pasa es que busca decir que en situación de emergencia, bueno, entonces la regla de mitigación que tiene el proyecto es puede llegar hasta paralizar la actividad. Bueno, si el asunto ocurre cotidianamente, o si no ocurre, ¿qué significa esto con todo el tema de las cargas y descargas, los efluentes? El tema de los antibióticos, la piscicultura. En nuestro escrito en nuestro tribunal, viene reproducido una investigación a propósito de las pisciculturas en Chile. Todo el conflicto que eran armados las pisciculturas, que estaban en retirada hace varios años en la región de los ríos, y que por lo tanto nunca tocaban el río del Currupe. Desgraciadamente a lo último, y a propósito de eso hemos acompañado las declaraciones del Consejo Regional de los Ríos, de octubre y de ahora, acaba de ocurrir una situación en el Río Bueno que les recuerda lo del río del Currupe en apoyo del Consejo Regional diciendo esto va contra la estrategia de desarrollo regional, va contra las normas que nos hemos dado en la comunidad regional y local para subsistir y desarrollarlo de la mejor medida. Entonces está lleno de antecedentes para decir este proyecto, si pudiera ser impecable y perfecto, no otorga la certeza porque estamos hablando de un lugar que está, entre comillas, virgen, intocado, no afectado por situaciones medioambientales de industria, de explotación incentiva que incide directamente en el agua. Y eso, para terminar en nuestro tribunal, nos lleva al convenio 169. Es un hecho, no hay disputa de parte del reclamado ni del proyecto, la aplicabilidad del convenio 169. Las comunidades indígenas ni siquiera tienen que recurrir a este reclamo, ni siquiera tienen que recurrir a la norma que hay en la ley indígena, artículo 34, que obliga a los órganos estatales a dar participación a las comunidades indígenas en todo aquello que se relaciona con ellas. Ni siquiera tienen que recurrir a ellos, porque el convenio 169 en su artículo 6, numeral 1, letra A, es categórico.
es deber del Estado proporcionar la protección de los pueblos indígenas en los países independientes en todo que se relacione directamente, en cualquier medida administrativa o legislativa que se produzca y que afecte directamente a la comunidad indígena. En un proceso que no consiste solo ni siquiera en dar participación, porque digámonos, y el tribunal, que ni siquiera hubo, a lo más le dijo, le indicó, insinuó el organismo de evaluación que hiciera una socialización del proyecto con gente de la comunidad, y eso le permitía acceder en forma individual, en forma desarticulada, desinformada, para ver cómo conseguía apoyos muy locales, muy parcial. El convenio 669 obliga a hacer una consulta previa, procedimientos apropiados, para obtener el acuerdo o consenso. O sea, al extremo que podría significar que si no hay acuerdo o consenso es quizás una palabra más apropiada que el consentimiento, para que no se indique tampoco que el poder lo tiene solo una parte. Es buscar el consenso en un proceso de buena fe, protegido, informado, apropiado. Basta recurrir a la letra del convenio 169 en su artículo 6, número 1 de chat, para tener claramente, y número 2, que habla especialmente de la buena fe. Aquí la buena fe fue libertada completamente, no se hizo nada. Y lo peor de todo es que los organismos llamados a proteger a esos pueblos indígenas, que hoy día están en este reclamo del Tribunal Ambiental, esos organismos los abandonaron, más tergiversaron la información. Este proyecto, terminando el tribunal, para no cansarlo, este proyecto no debió ser abordado con la evaluación de impacto ambiental. Si el proyecto va a beneficiar a las comunidades locales, cualquiera sea su origen, el proyecto debe superar las incertezas. No tengo que listar las reglas del artículo 11 en sus varias letras. Aquí hay una alteración de las costumbres, se va a afectar una actividad turística, una actividad local que vive a costa del río y reúne a la gente en ese río, en toda su extensión. Por eso el tribunal termino pidiendo que, aplicando las normas legales que les hemos dicho, de rango constitucional, o las normas legales que les parezcan, incluyendo todas aquellas que hemos insinuado o transcrito, invaliden lo hecho de manera incompetente y fuera de soluciones legales por el director ejecutivo nacional del servicio, acojan el reclamo y aún procediendo de oficio hagan esa declaración de nulidad de derecho público que dejamos solicitado. Gracias, señor. Gracias, señor abogado. Puede comenzar su alegato el abogado de la parte reclamada, el señor Sebastián Andrés Riestra. Con la venia de su señoría, de este ilustre tribunal, comparece el abogado Sebastián Riestra en representación de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental para que se rechace en todas sus partes la reclamación deducida en contra de este servicio por Marila Rosicler Castillo Pichipán y otros, conforme a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer. Antes de entrar a las argumentaciones de fondo, las alegaciones de fondo que realiza el reclamante, debemos detenernos algunos minutos en lo señalado al análisis de la regularidad del procedimiento jurisdiccional llevado hasta el momento. Ya que si existe alguna anomalía en este procedimiento jurisdiccional, no tiene sentido entrar a analizar el fondo que se pretende ventilar, ya que estamos en presencia de cuestiones de requisitos tan fundamentales como es la legitimidad activa en todo proceso jurisdiccional. Respecto a esto, debo indicar que la participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental se presenta de carácter excepcional, en diferencia a un estudio de impacto ambiental. Esto viene dado por las estructuras, características y etapas que contiene este tipo de acto administrativo. Por otra parte, esto lo señala específicamente el artículo 30 bis de la ley 19.300, en donde se prevé la posibilidad que el director ejecutivo o el director regional correspondiente inicie un proceso de participación ciudadana de un plazo de 20 días, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Estemos en presencia de proyectos que generen cargas ambientales. Y segundo, que es el más importante, sea solicitado por escrito por 2 organizaciones sociales con personalidad jurídica o a lo menos 10 personas naturales. Es una solicitud expresa y por escrito, señoría.
como queda en constancia en la evaluación ambiental en este proceso, ninguno de los reclamantes, es decir, la señora Rosicler Castillo Vitripán, Albino Soto Ligüey, José Aliro Gómez y Pedro Mauricio Guanulef, solicitaron en momento alguno la apertura de este proceso de participación ciudadana. En ninguna oportunidad lo solicitaron. Por ende, y en atención a este antecedente, difícilmente podrían pretender realizar observaciones al proyecto, si estaban tan interesados en él, o si les afectaba de tal manera. Y tampoco esto trae como consecuencia la falta de legitimidad activa para deducir la reclamación, el recurso administrativo del artículo 30 bis de la 19.300 y posteriormente el reclamo jurisdiccional ante este tribunal, previsto en el artículo 17, número 6. ¿Y qué es la legitimación activa? No es otra cosa que la capacidad procesal que tienen las partes, que tiene toda persona, de sostener por sí misma un proceso jurisdiccional. Como lo señala el profesor Alejandro Romero en el informe que presentamos en auto, la legitimidad activa determina quién es el portador auténtico de la acción. Y esto trae como consecuencia un principio rector y fundamental en todo proceso jurisdiccional, que la acción no compete a cualquiera y tampoco puede deducirse en contra de cualquiera. A pesar de que el reclamante dice que la letra a través de cual permite a este tribunal conocer el 17 número 5, debemos detenernos en esta referencia legal que hace el reclamante, ya que el 17 número 5 permite la reclamación judicial bajo ciertos supuestos, que no es otro que se rechace o se niegue o se impongan condiciones a una RCA en contra de un acto dictado por el director ejecutivo o por el comité de ministros, si estamos en presencia de un estudio de impacto ambiental. Y el 25 quinques, que está previsto en el 17 número 5, estamos en presencia de un proceso de revisión de la RCA. Por lo tanto, a quien se le otorga la legitimidad activa en el 17 número 5 es el titular del proyecto o el responsable. Si estamos en presencia de comunidades o personas que quieren participar o quieren intervenir en una reclamación de carácter jurisdiccional, tenemos que estar al 17 número 6. Es decir, aquellos que hicieron observaciones al proyecto durante el proceso de participación ciudadana. Y que con el siguiente supuesto, y sus observaciones no fueron debidamente consideradas, es decir, debidamente ponderadas en la RCA. Ante lo cual se debe proceder a un reclamo administrativo que se otorga en los mismos términos que el artículo 20, por eso a no confundir, en los mismos términos que el artículo 20 y el posterior reclamo. Por lo tanto, estamos enfrente a reclamantes que no son legitimados activos y pretenden establecer un atajo para llegar a este tribunal ambiental. Por lo que en atención a las ideas expuestas por el reclamante, lo que cabría acá sería un recurso de protección, cuestión que no fue realizado, cuestión que no fue interpuesto, o si no, una invalidación. Tampoco fue deducida la invalidación. Y pretender saltarse la etapa administrativa o la jurisdiccional correspondiente corresponde a un simple atajo o un capricho del reclamante. Volviendo a lo importante, que es el requisito fundamental y el presupuesto para llegar a esta jurisdicción, el agotamiento previo a la vía administrativa. No puede ser asimilado para este caso la legitimidad activa prevista para otras circunstancias que le otorgan competencia al tribunal ambiental, como puede ser el 17 número 3, en donde señala, y un atributo de carácter subjetivo, el ser afectado directamente por el acto administrativo. No estamos en presencia del 17 número 3, estamos en presencia del 17 número 6. No se trata en ningún caso de una acción popular, ya que y a no confundir, porque el vocablo cualquier persona no está pensado, y nunca lo pensó el legislador, en establecer una acción popular para llegar al tribunal ambiental. Y cualquier persona puede impugnar un proyecto o un acto dictado en materia en el sistema de impacto ambiental. Existe un orden lógico de reclamación. Primero reclamo administrativamente ante el órgano superior y luego, en la medida que esta resolución sea agraviante, yo puedo acceder a la jurisdicción ambiental. El agotamiento de la vía administrativa no es una opción para el reclamante, no es una cuestión potestativa o voluntaria, no es un mero shopping jurídico, no accedo primero a una y después a otra,
Y esto está confirmado expresamente y encontramos vestigios y evidencia en la historia de la ley, en la ley de la ley 20.600. El mismo profesor Luis Cordero Vega señala en página 428 que para los numerales 5 y 6 se exige el agotamiento previo a la vía administrativa porque necesitamos de una resolución de un órgano administrativo, ya sea el comité de ministros, director ejecutivo o el órgano correspondiente. Y esto viene dado no en la ley 20.600 propiamente tal, sino en la ley 20.417 que modifica la ley 19.300. En distintas etapas de tramitación de este proyecto está reconocido el agotamiento previo a la vía administrativa. Es una cuestión preceptiva, obligatoria y ineludible para cualquier persona. Presupuesto esencial para ejercer la jurisdicción. Inclusive es más, su señoría. La doctrina nacional ha reconocido el agotamiento previo a la vía administrativa para este caso. Es así como el profesor don Jorge Bermúdez Soto, en artículo Administración, Jurisdicción, Institucionalidad Ambiental, señala que para este caso exige el agotamiento previo a la vía administrativa, en aplicación expresa no solo al 17 número 6, sino que al 18 número 5 de la ley de tribunales ambientales. Esto fue con ocasión de las jornadas, en el marco de las 9ª jornadas de Derecho Administrativo. Y además, a mayor abundamiento y a vía ejemplar, todas las reclamaciones deducidas en contra de este servicio han agotado previamente la vía administrativa. Mall Plaza Egaña o Ruta de la Fruta, cuando estamos en presencia de una invalidación, han agotado previamente la vía administrativa. Cualquier interpretación distinta alteraría el sistema recursivo y el sistema orgánico de la jurisdicción ambiental. Además, configuraría un sistema judicial abierto, donde cualquiera podría reclamar en el marco de un proceso de evaluación ambiental. Cuestión que para la cuestión no fue previsto este tribunal, convirtiéndolo en produciéndose consecuencialmente un aumento exponencial de las reclamaciones, transformando una jurisdicción que debía ser rápida y eficaz en una cuestión menos eficiente, y negándole a la administración poder revisar sus actos. Convirtiéndola en meros receptáculos o buzones. Conforme a ello, y ante la evidente falta de legitimidad, debe ser rechazada de plano dicha alegación. Sin perjuicio de ello, señoría, me voy a señalar alegaciones de fondo realizadas por el reclamante en lo que dice en relación a la concurrencia de las características y circunstancias del artículo 11, que supuestamente se generarían, de acuerdo a lo que me expone ahora el reclamante, se generarían todas las características del artículo 11, cuestión que sería inaudito, creo que ni Hidro Isen produce todas las características del artículo 11. Además, en su reclamación no dice cuáles específicamente, no señala la forma en cómo se produciría la afectación, la ejecución, cómo la ejecución del proyecto traería estas características, especulando sobre los efectos nocivos. Y ahí están las enfermedades de la vida moderna, que diría el reclamante. Esto se contradice con lo ya señalado por la Dirección Regional de los Ríos en su informe consolidado de evaluación, que descarta las consideraciones del artículo 11. Y además lo señalado por esta propia dirección, que lo descarta en proceso posterior. De todas formas, y dada la preocupación del reclamante por aspectos turísticos y de carácter paisajístico, debemos señalar que es cierto que serán pintados de colores armónicos, específicamente verde, las instalaciones. Pero no olvidemos que esto se trata de una piscicultura, dadas las características y magnitud de este proyecto, que se ubica sus instalaciones casi completamente dentro de un espacio terrestre, del Fundo Sicahue específicamente, que es de propiedad del titular. Además, no obstruye la visibilidad del entorno paisajístico, ya que se prevé que esté rodeado de una barrera arbórea, es decir, de especies, de arbustos autóctonos en la zona. Por lo tanto, no existe un peligro respecto a la visibilidad del paisaje. Además, no se altera el cauce del río. Además, no se alteran los recursos que entrega este río. Y por otra parte, no hay intervención de los caminos, que se ubican allá a 700 metros de la piscicultura. Por lo tanto, debemos descartar en lo que interesa al parecer reclamante respecto del valor paisajístico y turístico de la zona y descartar la generación de estas características y circunstancias en este proyecto. Por otra parte, la segunda alegación que hace el reclamante dice vinculación con que existe una omisión, una ilegalidad al no dar curso a
a la consulta prevista en el artículo 169. Bueno, en este caso debemos indicar, antes de entrar en materia y específicamente, que efectivamente existe un derecho a consulta y efectivamente es compatible con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso ha sido demostrado en la práctica administrativa. Pero el artículo 6, número 1, como señala el reclamante, es efectivo, se aplica, pero olvidó señalar que ante una medida administrativa debe existir una susceptibilidad de afectación directa. ¿Y cómo lo ha entendido nuestra jurisprudencia? Y ha sido coherente y ha consolidado una jurisprudencia en este sentido. Exige que concurran las características y circunstancias del artículo 11, cuestión que ya han sido descartadas anteriormente. Y además, que también es importante, que los reclamantes recurrentes expliquen de qué forma, de manera razonable, expliquen de qué forma les afectaría el proyecto, para estar enfrente a una susceptibilidad de afectación directa. Esto lo señala la excelentísima Corte Suprema en rol 1525 del 2010, a propósito de una piscicultura, la piscicultura Palguín. Lo señala además en rol 6062 del 2010, estación de transferencia de residuos sólidos Lanco Panguipulli. Recientemente también en causa rol 8616-2013, a propósito de una central hidroeléctrica Pangui. Y es conclusivo respecto a una sentencia, rol 10945-2013, que confirma sentencia de la ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia, dictada el 27 de noviembre de 2013, respecto de la mini central de Pasagua en Telifú, que señala en su considerando octavo, para la procedencia de la consulta, ha de estarse en primer lugar a lo dispuesto en el artículo 11. Que señala la ley 19.300 y además artículos 5 y 6 del reglamento, señalando además que es una jurisprudencia de carácter consolidada y para lo cual indica el doble de sentencias a las cuales he hecho mención. Por lo tanto, estamos frente a una jurisprudencia de carácter consolidada. Para contextualizar esto, estamos frente a un proyecto de ciertas características, magnitudes, como puede ser una piscicultura que se ubica en el fondo Sicahue. El reclamante indica que las comunidades afectadas, nos indica de manera vagamente que las comunidades afectadas son 8. Y eso está en el escrito, en su escrito de reclamación. Son 8 y nos habla de un sinnúmero de familias, sin indicar dónde se ubican estas, sin indicar cuál es su relación con el proyecto y cómo la operación de este proyecto los afectaría. También, y esto es contrario a lo señalado por el órgano técnico especializado que es CONADI, que a diferencia de lo que indica mi colega acá, sí identificó comunidades, y esto lo podemos ver en ordinario 299 del 11 de julio del 2011. A señalar, se ubica la comunidad Pellipulli, que está a 3 kilómetros del proyecto. La comunidad Cunzanco, que se ubica a 4.1 kilómetros del proyecto. Y la comunidad Calcurupe Bajo, que se ubica a 5.3 kilómetros del proyecto Río Bajo, obviamente. Todas estas están en registro de CONADI, 105, 204 y 390 respectivamente. Sin perjuicio de esto y la distancia a la que se encuentran estas comunidades, CONADI solicita una ampliación al titular respecto de esta información y cómo el proyecto la afectaría. A lo cual el titular indica que no se afectaría, bajo bastantes distintos argumentos, que no se afectaría pesca recreativa, la pesca de guía y tampoco a la asociación de boteros. Por otra parte, y respecto a los recursos hídricos que tanto le interesan al reclamante, se señala que el riego, la bebida animal y su potabilización del recurso del río Calcurupe no serían afectados. A lo cual CONADI, en ordinario 01 del 2 de enero de 2012, manifiesta conformidad respecto a lo señalado por el titular. Por lo tanto, y a mayor abundamiento, respecto a la preocupación que existe del reasentamiento de grupos humanos y sistema de vida y costumbre de grupos humanos, debemos señalar que en un radio de 800 metros, bastante generoso el área de influencia de este proyecto, se ubican alrededor de 13 viviendas que están opuestas a la ribera. La más cercana se ubica a 300 metros y la más lejana a 510 metros. Y el centro urbano más cercano, que es Lifén, a 8 kilómetros, en donde no se determinó si habitan o no ahí comunidades o si existen familias de origen indígena. Por lo tanto, su señoría solo acaba de descartar la improcedencia, se debe descartar la improcedencia de la consulta indígena propiamente tal.
y no estamos enfrente de la afectación directa aludida actualmente. Por tanto, ruego este ilustre tribunal tener por rechazada en todas sus partes dichas reclamaciones en atención a los argumentos que acabo de exponer. Buenas tardes, con la venia del ilustre tribunal. Quiero exponer nuestros argumentos. No voy a latear repitiendo los argumentos desde el punto de vista de la falta de legitimidad, porque creo que el ilustre colega del servicio los ha expuesto en forma clara y categórica. No hay ninguna duda de que los actores en estos autos carecen de legitimidad activa, no han cumplido con los requisitos que la ley establece para poder interponer este tipo de reclamos. Efectivamente están tratando de hacerle un poco el quite a los procedimientos y normas que regulan este tipo de acción, tratando de tomar una vía corta, que obviamente no puede ser tolerada por este ilustre tribunal. Me quiero referir muy brevemente, su señoría, a las preocupaciones o especulaciones que formulan los reclamantes. Es importantísimo señalar, señoría, de que ninguna de las afirmaciones que los reclamantes hacen en su reclamo, ni las afirmaciones que ha hecho el ilustre colega en estos estrados, se han probado, ni siquiera brevemente, ni siquiera un indicio, son solo especulaciones. Por ejemplo, la especulación respecto de la preocupación por la salud de los habitantes de ribereños al río. Ningún habitante ribereño del río Calcurrupe bebe el agua del río. ¿Ya? Hay agua potable rural en casi toda su extensión. Hay innumerables esteros y vertientes que surten de agua para la bebida a las familias que viven alrededor del río. El río, para los que lo conocen, está bastante encajonado, bastante abajo. Por tanto, es incluso bastante poco práctico sacar agua del río. Por tanto, el riesgo que existe de contaminación o de peligro para la salud en el agua del río Calcurrupe es prácticamente nula, sino derechamente inexistente. Es importante también señalar, señoría, que nosotros vamos a desarrollar una piscicultura, que criamos huevos y alevines de peces. Por lo tanto, los primeros y más interesados en que allí no se ocupen químicos ni ninguna sustancia contaminante somos nosotros. Nuestros peces, por norma sanitaria y de bioseguridad que impone el Servicio Nacional de Pesca y los propios clientes, no pueden usar ningún tipo de elemento contaminante. Por lo tanto, está contemplado en el proyecto que la crianza de estos peces es una faena limpia, que no genera ningún residuo tóxico, ni mucho menos a el efluente. Es importante también destacar que otra de las preocupaciones que señalaban los reclamantes, que esto afectaba la salud general o el ambiente general de la cuenca del lago Ranco. Hay pisciculturas que llevan más de 20 años operando en esa cuenca, su señoría ilustrísima, y jamás ha habido ningún tipo de inconveniente ni de problema. El problema que alude ilustre colega respecto a la piscicultura en Ilahue, que fue afectada por la erupción del volcán del Condor Cauye, simplemente no contaminó, no generó ningún impacto. Se llenó de lava, se llenó de piedra pome como consecuencia de la erupción, pero no que hubo una contaminación de ningún tipo de río o de sector aledaño o peligro para la comunidad, ni mucho menos. Todos los efluentes de nuestra piscicultura, de acuerdo a lo que consta en el proyecto, son tratados. Todos. No hay ninguna posibilidad de que el efluente no cumpla con las normativas que están establecidas para este tipo de descarga. Incluso se estableció el compromiso voluntario, aprobado, de un monitoreo trimestral para la calidad de los efluentes desde el punto de vista recreativo. La idea es tratar de cumplir con la norma chilena 1333. Hay un compromiso voluntario del titular. Una preocupación que expusieron los reclamantes en su texto es respecto a la alimentación, que este proyecto podía afectarles la alimentación. Tal como se ha señalado por el ilustrísimo colega de la parte reclamante, el Senapesca ha establecido normativas particulares respecto a este río, que impone la pesca con devolución. Los que son pescadores conocen el río y saben de que allí solo se pesca con devolución, es decir,
no puede servir, y sería un acto ilegal, de fuente de alimentos para nadie. Los peces, una obligación esencial que nos impone el Servicio Nacional de Pesca es que no se escape ni un alevín al medio. Es una de las cosas más importantes que el servicio impone a las pisciculturas. Por lo tanto, es prácticamente imposible que algún alevín de trucha o de salmón vaya al río. Si es de trucha, en el peor de los casos, para los que son pescadores, sería un beneficio porque el lago lo que tiene y lo que hay en el río son principalmente truchas. Por lo tanto, sus señorías, no hay ningún peligro de que este proyecto afecte de alguna manera la alimentación. Y me detengo por último en el tema del turismo. Ya hemos dicho que en la cuenca del lago Ranco hay otras pisciculturas. También se ha señalado por el ilustre colega del servicio que esta piscicultura está en un terreno particular que no se ve del camino. Es muy importante, no se ve de ninguna forma del camino. Desde el río, si alguien va en el bote por el río, lo que va a ver son las obras de captación de agua. No va a ver la piscicultura, no va a ver los galpones o no va a ver los estanques, solo va a ver las obras de captación de agua. El único punto en que podría ser sería un mirador que está contemplado en una especie de paseo que se intervino el bosque para generar un mirador sobre el río en que podrían apreciarse las estructuras. Estos fueron los puntos importantes que, tal como se señaló por el ilustre colega del servicio, la CONADI consideró. La CONADI, al certificar que habían comunidades vecinas, pidió al titular una serie de medidas de mitigación de cualquier efecto sobre estas comunidades. Y una de esas fue, aun cuando el colega de la parte reclamante ironizó un poco, el tema de los colores en que se pinta las mallas Rachel sobre los estanques. Porque el único punto en que podría haber algún tipo de impacto visual es de este mirador que está en la orilla del río, en un camino que va en el bosque. El único punto. Y la CONADI aprobó e informó positivamente este proyecto porque lo que se había propuesto por el interesado cumplía con este objetivo de mitigar este único impacto visual eventual. El color de las estructuras y las mallas sobre los estanques, de tal manera de tratar de mimetizar la piscicultura contra el bosque. Pero es importante señalar, y reitero, ustedes lo pueden ver en los planos del proyecto, la piscicultura no se ve desde el camino y del río solo se aprecian las obras de captación del agua. No hay ningún otro tipo de impacto. Me detengo un segundo en la declaración de zona turística, la ZOIT, que estableció la municipalidad sobre este río. En primer lugar, estas famosas ZOIT no son aplicables porque no se ha dictado todavía el reglamento. En segundo lugar, tampoco hay un plan de ordenamiento territorial. La municipalidad tampoco ha establecido un plan de ordenamiento para esta zona turística. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo funciona? Por lo tanto, es una declaración meramente formal que no tiene ninguna eficacia práctica. Y por último, tampoco establece exclusividad. Las ZOIT no establecen exclusividad de ninguna manera, solo establecen compatibilidad entre la actividad turística y la actividad industrial. No nos olvidemos, su señoría, de que esta es una zona grandemente intervenida, no es una zona virgen. Hay camino asfaltado, hay una gran actividad forestal, hay una actividad ganadera, hay una actividad agrícola. La declaración de ZOIT de este río Calcurrupe, de la cuenca del río Calcurrupe, es obligatorio que sea compatible con la actividad ganadera, con la actividad agrícola y con la actividad forestal. De la igual manera es compatible con la actividad de piscicultura. Su señoría, el impacto sobre la naturaleza, señalan los recurrentes, que podría generar esta piscicultura. Ya es un hecho probado y fuera de toda discusión de que mayor impacto genera la ganadería, mayor impacto genera la actividad lechera. Esa es una zona, como dije, fuertemente intervenida, no es una selva virgen, es una zona muy intervenida, con mucha actividad ganadera, forestal y agrícola. Por lo tanto, la actividad de esta piscicultura dentro de un predio privado que ni siquiera se ve del camino no genera respecto del medio ambiente ningún tipo de impacto. Tampoco afecta al tránsito, porque hay camino asfaltado, por tanto tampoco hay uso de caminos rurales o la fabricación de caminos, construcción de caminos. Respecto del comentario que señalan los reclamantes de que va a llegar gente ajena al lugar. Hemos dicho muchos
creo que hemos paseado para allá, hemos pescado allá. En el verano hay mucha gente que va a Yefé, mucha gente que va a Futrón, un lugar turístico, ¿eh? Circula mucha gente. El propietario del predio vive allá. Está dentro de los compromisos que los trabajadores que van a participar en la construcción y en la operación de la piscicultura sean locales. Por lo tanto, su señorísima, ese argumento carece de todo sustento, de todo sentido. Por último, el convenio 169. Para que sea obligatoria la consulta, tiene que haber un impacto sobre la comunidad. El hecho que el servicio haya determinado que efectivamente este proyecto no genera impacto, es decir, no se encuentra dentro de aquellos contemplados en el artículo 11 de la ley 19.300, es derechamente la respuesta a la pregunta que nos podemos formular si genera o no impacto, si hay o no que generar una consulta a las comunidades. Y aún así, la CONADI lo hizo. La CONADI certifica, y está en el expediente, que existen comunidades vecinas. Hace eco de las inquietudes de estas comunidades vecinas, le pide al titular aclaraciones, se efectúan las aclaraciones e informa favorablemente el proyecto. Por lo tanto, en el peor de los casos, si es que estimáramos de que sí es necesario generar algún tipo de consulta a las comunidades que se pueden ver afectadas, se hizo en este proyecto. Las comunidades que estuvieran afectadas, que son las que están a 3, 4 y 5 kilómetros alrededor del proyecto, fueron consultadas. Tal como lo ha señalado el colega del servicio, los reclamantes viven la señora Castillo, don José Gómez, en Caunahue. Eso está como a 15 kilómetros del proyecto. Don Mauricio Huenulef vive en Payaco, que está como a 70 kilómetros del proyecto. Don José Soto, el que vive un poquito más cerca. Pero, efectivamente, ellos no tienen no solamente legitimidad activa desde el punto de vista jurídico, tampoco lo tienen desde el punto de vista de verse afectados por el proyecto. La CONADI hizo ese trabajo, vio que comunidades podían ser afectadas, les consultó, se respondió y respondió favorablemente. Por lo tanto, señoría, desde el punto de vista del fondo del proyecto, se ha cumplido con la legalidad en toda su forma y claramente no se encuentra dentro de aquellos casos contemplados en el artículo 11 de la ley 19.300. Y en consecuencia debe rechazarse el reclamo, en primer lugar, por las consideraciones de forma que ha expuesto claramente el servicio, y en segundo lugar, porque desde el punto de vista del fondo, efectivamente, este proyecto debe ser aprobado como declaración de impacto ambiental y no de otra forma. Con lo cual concluyo mi exposición. Gracias, señor abogado. Se pone término a la audiencia. Sí. Señor presidente, lo solicito me permita unos segundos de rectificación de hecho. De hecho. Como fueron dos alegatos, pero muy brevemente. Quizás al revés de lo que acabas de decirse. Tengo que rectificar, es falso. Breve, por favor. Sí, pero me permite, señor presidente, es falso que Caunahue esté a 15 kilómetros del lugar. Si no me equivoco, está a 2 kilómetros 700 metros. Es falso que el señor Soto, reclamante, esté un poco más cerca. Se cae el agua, transita por el río todo el día para ir a trabajar. Así que esa es la cercanía. Es falso que el señor Huenulef viva en Payaco. El señor puede tener un domicilio y además viene a Santiago. Esto tiene que ver con que es falso que la CONADI, sigo las rectificaciones, es falso que la CONADI ha hecho una consulta con los pueblos indígenas, con los sectores indígenas. Y es falso que no haya más sectores indígenas que los referidos en ese informe. La prueba fehaciente no solo los documentos que hemos acompañado y que entiendo entonces que mi parte, como no conoce, mi contraparte o contradictor no lo conoce todavía, no se puede pronunciar sobre ello. Está abundante. Pero la sola presencia de los señores no están inventados el público asistente. Otra rectificación. Es falso que no se viva del agua ni se coma del lugar. Primero porque los pueblos indígenas no tienen por qué respetar esa norma, pero la respetan. Son pueblos también gente que trabaja en las zonas de botero. Pero es falso que se sostenga que no se vive de los peces del río porque están protegidos para no ser sacados del río. Es una norma de administración de protección, hasta que vuelva a ser posible sacarlos del río y comerlos. Nadie pensaría que la gente local va a estar toda la vida solo sacándolo y volviéndolo a su lugar. O sea, también comen del lugar, es falso. Es falso que no haya bebida del río. Está dicho en los antecedentes. Hay no solo las comunidades indígenas y personas miembros de los pueblos indígenas que viven y toman agua en la zona y tienen captaciones. Está dicho la cantidad de captaciones que hay de la zona. Algunas dicen que son formales y otras son informales.
captación. La hostería Choyinco, cuya dueña está aquí presente también, Huinca, nacional chileno, ella es una de las que toma agua directamente del lugar, al margen que también tomen agua de las vertientes que se obtienen y que mientras subsistan. Es falso que la declaración de SOIT sea solamente formal. La declaración de SOIT no está declarada por la municipalidad local, está declarada por el gobierno regional, es norma de la estrategia regional de desarrollo de 10 años de vigencia. Es falso que las instalaciones no se vean, primero porque no hay ninguna modelación tridimensional que permita establecerlo. Y para no verla habría que pasar agachado o arrastrado para no ver nada. Y cuando se refiere, y digo también que es falso, se refiere a un punto de observación. Se están refiriendo a un punto de observación de una familia del pueblo indígena mapuche huilliche de la zona. El lugar, como bien dijo mi contradictor, está rodeado de cerros. La circulación es permanente, no solo arrastrándose por la calle. Breve, señor abogado. Ya termino, señor presidente, si me excusa. Es falso que en la situación de la piscicultura Nilahue, también aludida aquí, solo se haya contaminado a causa de la situación de la erupción. Es la contaminación que produjo el cordón cauya, las aguas del río de la que se abastecía la piscicultura, provocó la mortalidad total de los peces en crianza. Y eso se tradujo en una contaminación completa del río, destrozo total, todo sucumbió. Es falso que hayamos dicho una ironía respecto a la referencia a los fundamentos de la resolución reclamada cuando nos hablamos del color. Rectificación de hechos. Y voy ya casi terminando, si me permite, señor presidente, terminando. Respecto a los pueblos indígenas, insisto, hemos acompañado certificados de la CONADI respecto de la existencia de pueblos de comunidades indígenas, más allá del informe que aparece en el procedimiento de evaluación ambiental. No hay especulaciones. Y finalmente, si no me olvido, no hubo, y eso me permite insistir mucho, no hubo ningún proceso de consulta ciudadana. Bajo su criterio, nunca podría haber un reclamo, nunca pudo haber habido un reclamo en este asunto. Gracias, Eso, señor presidente. Gracias, señor presidente, por su paciencia. Se pone término a la audiencia. Gracias, gracias, hasta luego.
Esa es la otra cagada. Por eso le da parte pero aquí
¿Qué lío pueden armar esto? Es súper jodido. Bajando esto hay una que igual y punto que hicimos está todo dedicado. Pero no sabemos que no tiene primero lectores de porque lo cabía. No tiene USB2. Lo que pasa es que el computador fue para hacer una pantalla ni siquiera tiene VGA, es solo HDMI. Esto produce alevines que después se van al agua, a la jaula en alguna parte. Aquí se produce huevito, tiran la ova y la ova sale. La forma de hacerlo con cuatro cámaras transparente, pero tiene que ser listo para que lo además es que dijo que eran truchas y son buenas. Si no es importante rechazado por todos los entonces está muerto, hay que mirarlo bien. De hecho, eran muy conscientes. Son tres